Buenas noches, mis amados hermanos, amigos que nos escuchan en este día. Queremos agradecer por su fiel sintonía a este programa en el cual compartimos la palabra de Dios siempre, y ese será nuestro objetivo, compartir la palabra de Dios para que usted se enriquezca del conocimiento de la palabra del Señor. En esta noche quiero compartir algo que es importante para nosotros. Toda la Biblia es importantísima para nosotros, pero hoy quiero compartir en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5. Quisiera compartir estos 4 versículos que me ha llamado mucho la atención en cuanto al servicio que produce esperanza en nosotros. O sea, nuestro servir no es en vano. En 1 Corintios nos exhorta a nosotros de estar siempre y constantes, ¿verdad?, en la obra del Señor, sabiendo que nuestro sacrificio, nuestro interés por servir a Dios, eso tiene su recompensa. También en el libro de Hebreos 6:10 dice, ¿verdad?, que Dios no es injusto para olvidar el trabajo de cada uno de los santos, ¿verdad?, sirviéndoles a ellos aún todavía. Entonces hay recompensa cuando servimos a Dios, pero cuando hablamos de un servicio que nos da una esperanza viva, estamos hablando de no solamente de servir, sino que también de tener una esperanza en cuanto a la segunda venida del Señor Jesucristo. O sea, esperamos la venida del Señor, pero ¿qué debemos de hacer durante todo este tiempo? Podemos nosotros estar afanados en otras cosas y olvidar lo primero, olvidar la esencia del llamado de cada uno, ¿verdad? Entendamos esta parte, que el llamado es para todo cristiano, no es solamente para un evangelista, un pastor, o un obispo, un anciano, no. El llamado es para cada uno de nosotros. Creo que a todos nos ha dado el Señor el don de poder predicar la palabra, y hagámoslo diligentemente, porque de no haber sido así, entonces en Mateo 28 nos da una exhortación para que nosotros vayamos. Él nos dice si pueden ir, si quieren hacerlo, o no pone otras palabras, sino que Él simplemente da una orden de ir y predicar el Evangelio, ¿verdad?, a toda criatura, a toda nación, a toda lengua, ¿verdad? Predicar esta palabra, y no solo predicarla, ¿verdad?, sino que enseñarla, discipular y también bautizar a aquellos, traer la doctrina, pero también llevarlos a la obra que debe de ser, ¿verdad? Enseñarles cómo trabajar y todo de acuerdo a la esperanza que hemos puesto en el Señor. Así que hoy quiero compartir, ¿verdad?, esta parte importante y vamos a leer la palabra en 1 Pedro 5, capítulo 5, verso 1. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria de Dios. Dice también: apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bendito sea nuestro Dios. Es muy importante entonces que nosotros, ¿verdad?, en este día analicemos un poquito acerca de esta palabra. El apóstol Pedro comenzó afirmando su posición, sin embargo, en este momento ni siquiera
llamó a sí mismo que él es un apóstol. No se puso el título de apóstol cuando él empieza a hablar, sino que él se pone en la condición de un servidor, de un anciano, como puede ser de un pastor también, ¿verdad? Él se pone en ese nivel para empezar a exhortar, ¿verdad?, al pueblo de Dios a que se anime a seguir hacia adelante, que se anime a perseverar, pero también a trabajar en la obra de Dios, ¿verdad? Que no seamos negligentes, sino que con mucho esfuerzo y con diligencia hagamos la obra, que tiene recompensa, tiene galardón, ¿verdad?, de parte de Dios. Así que el apóstol Pedro siempre afirmaba llamarse el apóstol, ¿verdad? Pero vemos nosotros que él se presenta como un fiel testigo de los padecimientos, de los sufrimientos de Cristo. Y así como testigo se encontraba en esa única posición el apóstol Pedro, ¿verdad? Y él también dijo, soy también participante de la gloria que será revelada. O sea, inicia poniéndose en una condición, ¿verdad?, de que es un servidor más, aunque tiene tantos padecimientos por la causa del Evangelio. Sin embargo, su enfoque no está en los padecimientos, su enfoque no está en el sufrimiento, ¿verdad? Aunque los tiene, aunque los está viviendo, pero vemos que él está enfocado en el galardón, está enfocado en aquella gloria venidera, aquello que sería revelado, ¿verdad? Que vamos a hablar más adelante, pero comenzando a descifrar un poquito, vemos de que en el pasado el apóstol Pablo vio su gloria, y usted dirá, bueno, ¿dónde vio la gloria de Dios el apóstol Pablo? O el apóstol Pedro. Bueno, el apóstol Pedro vio su gloria en el Getsemaní, donde el Señor estaba orando y él pudo ver la transformación que hubo de todo su ser cuando él estaba clamando, hablando con su Padre antes de ir a la cruz. Él vio aquella transformación, definitivamente era algo inexplicable para Pedro. Sin embargo, Pedro se enfoca y dice, a nosotros se nos revelará esa gloria. Seremos transformados en aquel día de esta manera. Seremos glorificados. Tomaremos un cuerpo glorioso como el que se le manifestó al Señor Jesucristo cuando estaba orando, ¿verdad? Tanto así que también la palabra revela de que vinieron dos a ayudarle a Jesús, ¿verdad? A consolarle, a darle la fuerza a Jesús. Que tenían un resplandor, ¿verdad?, sobrenatural, que, bueno, creemos que era Elías y era Moisés, que vinieron a darle ese ánimo a Jesús en medio de una situación bastante difícil, porque él iba a ir a la cruz para pagar el precio por nuestros pecados. Así que el apóstol Pablo entonces ve la parte de la gloria venidera de una manera específica, y él se aferra a aquello. Él se aferra a aquello porque en su segunda epístola Pedro también identificó esa visión con su experiencia en el monte, ¿verdad? Pero le vería morir más tarde en el monte Calvario, habiéndole visto antes transfigurarse allá en el monte de la transfiguración. Así se le llamó a ese monte, el monte de la transfiguración. Entonces Pedro tiene en mente aquellos procesos de los cuales es necesario para pasar, ¿verdad? Porque nada de lo que expectemos nosotros hacia nuestro futuro, de lo que nos espera como recompensa de parte de Dios, nos hará retroceder de nuestro servicio a Dios. Es importante que nosotros nos mantengamos enfocados en qué es lo que nosotros estamos conscientes de seguir, ¿verdad? No hay nada que nos haga hacer desviarnos del camino, o nos haga mirar a otras cosas o ponernos en otros afanes, cuando que
el número uno debería de ser el enfoque de la venida del Señor. Aunque tenemos que estar haciendo tantas obras, ¿verdad? Tenemos que estar trabajando para el Señor. También tenemos que esperar aquel momento glorioso que nos revela el versículo 4. Así que Pedro lo había visto en el monte de la Transfiguración. Aquel monte se encontraba probablemente en el norte, y siempre hemos creído que se trataba del monte Hermón, del monte Getsemaní. Aún la situación geográfica no es importante en este momento, pero lo verdadero y más importante fue lo que sucedió en aquel lugar. Pedro dijo que había sido testigo de aquel evento. Por eso él habla de ser uno de los testigos, no solo de los eventos gloriosos de Jesucristo, sino que de los eventos en los que vio los padecimientos de Cristo, que ahora se manifestaban en su vida, en su diario vivir, ¿verdad? Porque muchos cristianos creemos de que, bueno, si ya estamos con Cristo y Cristo está en nuestra vida, pues ya no tenemos por qué padecer, ya no tenemos por qué enfermarnos, ya no tenemos por qué sufrir en esta tierra, ya no tenemos por qué pasar momentos difíciles, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es tan clara y tan específica que dice, ¿verdad? Jesús nos lo dijo a nosotros, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo estoy con vosotros, yo estoy ahí, yo he vencido el mundo, dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, Jesús no nos puso una bandeja de plata para que nosotros solamente nos enfocáramos en el beneficio de la bandeja de plata y que todo iba a ser como color de rosas, ¿verdad? También las rosas tienen sus espinas. Así que vemos nosotros entonces la importancia de que verdaderamente importa el evento, lo sucedido y lo que nosotros podemos hacer. Esta enseñanza ojalá nos anime a nosotros, ¿verdad?, a procurar trabajar para Dios, trabajar para su obra, pero también enfocar nuestra vida completamente en aquella segunda venida. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Verdad? Que sin santidad nadie le verá. Así que las exigencias de vivir una vida santa y piadosa delante de Él. Y si lo hacemos delante de Él, también lo vamos a demostrar delante de los hombres. Entonces, es importante que nosotros testifiquemos de aquel evento que sucedió de Jesús para tener la idea del evento que vendrá para nosotros posteriormente. Así que en base a esto que Pedro había dicho, ¿verdad? Ahora vemos que Pedro nos trae una exhortación. Dice: apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros. O sea, Pedro se está dirigiendo a quienes, a los ancianos, a los pastores, se está dirigiendo a todo aquel que tiene un compromiso, ¿verdad? Que tiene un llamado delante de Dios. ¿A qué? A cumplir con su tarea, ¿verdad? Porque Dios no nos escogió a nosotros porque estábamos allá solamente pasando el tiempo. Dios escogió a todos aquellos que le están sirviendo porque ya eran diligentes en su trabajo, ya eran diligentes en sus hogares, ya eran diligentes en una vida que llevaban. Y Dios se enfoca en aquellos que están diligentemente haciendo la obra para su beneficio, pero ahora Dios quiere que ese mismo interés y ese mismo deseo se ponga en la práctica en cuanto a su reino celestial. Amén. Así que es muy importante eso. Dios no escoge haraganes, digo yo, ¿verdad? Disculpen mi inglés, pero Dios escoge gente que está fajándose, que está trabajando, ¿verdad? No para que deje de hacer lo que está haciendo, sino ¿para qué? Para que ponga ese mismo interés para hacer mejor las cosas para Dios, porque siempre decimos que para Dios todo lo mejor, ¿verdad? Entonces, y todo lo que hagámoslo como para Dios, ¿verdad? Entonces no lo vamos a hacer así nada más para salir del paso, no vamos a trabajar en la obra de Dios solamente para
para cumplir un requisito, para que nos vea que llegamos, para que nos vea que ahí estamos siempre, pero no estamos haciendo nada, entonces no estamos siendo diligentes en el reino de los cielos. Y de eso tendremos que dar cuenta nosotros en aquel día. Esperamos que esto nos exhorte a nosotros a ser un poco más responsables en la obra de Dios, a ser un poco más diligente en todo lo que se nos da para que hagamos. Por supuesto, aquí el apóstol Pedro dice: apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de él, dice, ¿verdad? No por fuerza. Nadie tiene que hacer las cosas por fuerza, ¿verdad? ¿Por qué otra vez yo voy a hacer esto? ¿Por qué otra vez me toca servir? ¿Por qué otra vez me toca hacer? Usted sabe que en nuestra comunidad latina se practica hacer eventos para obtener fondos, ¿verdad? Para propósitos internos de la iglesia. Y a veces se pide la colaboración de aquellas personas que tienen talento, aquellas personas, como dicen, que cocinan rico y que quieren traer una taquiza un día para que eso, pero la gente dice: ay, queremos otra vez la taquiza, pero aquella persona tiene el don de poder cocinar rico. Entonces, ¿qué pasa si no lo va a hacer por segunda vez con aquel mismo deseo como la primera vez? Entonces, esto se vuelve como algo forzado a hacerlo, ¿verdad? Y la Biblia nos está diciendo aquí en el verso 2 de Primera de Pedro 5, nos está diciendo: sino que hacerlo voluntariamente, dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. O sea, con buen deseo, ¿verdad? Con ese ánimo que se le enseñó, como dice en Timoteo, ¿verdad? Para que todo el hombre de Dios, en cuanto a la enseñanza de la palabra, ¿verdad?, esté presto, esté listo, esté apto, esté pronto para servir. Ese es el punto de enseñar la palabra de Dios, que nos instruye a nosotros cómo actuar, cómo caminar, cómo hablar, cómo mejorar nuestra condición de servicio, ¿verdad? Porque si no aprendemos a servir, entonces no servimos, ¿verdad? Y el que no sirve, no sirve. Y esto debe de ponerse mano a la conciencia todo creyente, independientemente dónde está trabajando, dónde tiene su llamado, independientemente de todo aquello, tiene que servirle al Señor. Esto no es de que lo hagan los demás y yo llego tarde, no. Esto es de querer participar del reino de Dios en el cuidado. Déjeme contarle algo rapidito, ¿verdad? Y quizás dirá: bueno, ¿por qué se salió del tema? Bueno, es importante saber que cuando Dios llama dentro de la familia de Isaí a David para escogerlo como rey, usted no me vaya a creer de que David estaba sentado en una butaca o en un reclinable en su casa, ¿verdad? Y de repente a Dios se le antojó y decir: bueno, quiero que David sea rey, ¿verdad? Y luego le habla al sacerdote Samuel y le dice: llena ese cuerno de aceite y ve, y aquel hombre que está sentado en la butaca, llénale, úngelo, ¿verdad?, para mi servicio, y le voy a dar la responsabilidad de ser el rey de Israel. No. Cuando Dios vio a David desde su niñez, en la manera que él trabajaba para su padre, de hecho era el más pequeño y era el más responsable en todo, ¿verdad? David dice que él cuidaba los rebaños del papá. Él estaba ahí siempre protegiendo las ovejas. Cuando venía un lobo, dice, un oso o un león a querer devorarse una oveja, dice que David salía tras el león, salía tras el oso, le quitaba la oveja y lo mataba, dice, con sus manos lo destruía al enemigo de las ovejas. O sea que velaba por ellas, era diligente, era el hombre que quería estar consciente de su llamado para... O sea, el llamado no es de una varita mágica y ya, mire, usted va por la calle, pasa adelante, usted tiene un llamado. No, el llamado se desarrolla de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo creo que la voluntad de Dios era que David fuera rey en Israel. Pero tenía que ver
cómo caminaba, cómo actuaba, cómo era su proceder, ¿verdad? Primero, debemos de entender que David fue el que compuso más de 2000 instrumentos para alabar a Dios. O sea, David se destacó durante el cuidado de las ovejas haciendo instrumentos. ¿Para qué? Para dedicarlos a Dios, ¿verdad? O sea, estaba haciendo una cosa, pero no se desenfocaba de su servicio a Dios en la parte espiritual, ¿verdad? Porque si nos enfocamos solamente en el área material, cuando ya sentimos, nos cansamos, peleamos y nos vamos del lugar donde estamos. ¿Por qué? Porque pues nos cansamos, nuestra vida espiritual se desconectó y nos enfocamos en las cosas terrenales. Empezamos a trabajar duro para un propósito y qué bueno que trabajamos duro, pero no podemos hacer algo que ya estamos haciendo y dejar de hacer lo otro que es necesario. Eso es muy importante, por eso debemos de tomar responsabilidades nosotros dentro del reino de Dios. Es importante. Dios no quiere, vuelvo a decir, perdónenme la palabra, pero Dios no quiere haraganes. Dios quiere gente que esté dispuesta, no hasta ese momento, sino que ya haya estado dispuesta en su corazón servir a Dios de corazón, de lleno, con aquel deseo ferviente, ¿verdad? Porque Él es el que pone el querer como el hacer en nuestro corazón. Así que es importante. Pedro estaba enfatizando el hecho de que un anciano, en este caso, ocupando el cargo de un obispo, había de ser pastor de la congregación. Entre paréntesis, hay que aclarar que de los ancianos nunca se hablaba en singular. ¿Por qué? Nunca tenía que haber uno único en una congregación. El pastoreo o la obra pastoral sugiere provisión espiritual, protección, supervisión y disciplina, instrucción y dirección. O sea, todas estas cosas son necesarias en el ministerio o servicio que se da, ¿verdad? Así como el servicio del anciano ha de ser llevado a cabo de una forma positiva. Aunque Pedro también expresó una instrucción negativa, una advertencia, ¿verdad? En primer lugar, Pedro dijo que los ancianos tenían que servir impulsados por motivos correctos. O sea, eso es bueno, ¿verdad? Ese impulso incorrecto ayuda a mejorar, ayuda a corregir que las cosas que vamos a hacer sean verdaderamente de acuerdo a nuestro anhelo, de acuerdo que conecte con la voluntad de Dios. No, nada se puede hacer tratando nosotros de solamente hacer la obra, pero que no tenga la prioridad de darle gloria a Dios en lo que hacemos. Es importante aquello. Así que Pedro sigue enseñándonos acerca de cómo nosotros podemos trabajar con el rebaño, cómo nosotros podemos apacentar la grey, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando le preguntó al Señor, Pedro, ¿me amas? ¿Verdad? Y Pedro decía, Señor, tú sabes que te amo, ¿verdad? Y el Señor le seguía preguntando, Pedro, ¿verdaderamente me amas? Y Pedro decía, sí, Señor, ya te lo dije una vez, que sí te amo, ¿verdad? Pero el Señor le preguntó otra tercera vez y le dijo, Señor, solo tú lo sabes. Y verdaderamente, si usted dice que usted ama a Dios, ¿verdad? Por sobre todas las cosas, pero no es lo que usted hace y lo que usted practica, entonces ha dicho lo contrario. Mejor hablemos con hechos, ¿verdad? Hablemos con hechos y entendamos nuestro llamado, ¿verdad? Si usted es un diácono, si usted es un mujer, si usted es un servidor, si usted es un colaborador, esa posesión que usted tiene se la dio el Señor y actívela, obre de una manera especial. Las iglesias, la iglesia de Jesucristo necesita gente que esté trabajando como las ovejitas, ¿verdad? Usted ve a 2 o 3 en el agujero del panal, pero usted no tiene idea cuántas están trabajando, cuántas están haciendo una cosa, construyendo, cuántas están alimentando, cuántas están depositando producto ya procesado. Es un sistema de trabajo en corporación. La iglesia es un sistema corporativo, es un sistema en que todos somos importantes en la iglesia, todos, ¿verdad? Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, todos somos iguales.
¿verdad? Y todos deberíamos de tener el mismo sentir, hablar lo mismo, como era en la iglesia primitiva, como dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ¿verdad? De que todos hablaban, cuando se reunían a partir del pan, dice, en las casas, todos compartían lo mismo. Todos tenían la misma idea, ¿verdad? No traer confusión uno al otro, no traer yo pienso esto, yo pienso el otro, y de último 40 pensamientos diferentes y no se hizo nada, ¿verdad? Mejor unirse todo a un solo propósito. Vamos a predicar todos, salgamos a la calle a evangelizar, vamos a construyamos todos somos necesarios en la obra de Dios, pero hagámoslo juntos, en armonía, ¿verdad? Eso agrada a Dios, que nosotros seamos diligentes en la obra del Señor, ¿verdad? Por eso hago mucho énfasis de tomar en cuenta esta responsabilidad dentro de la iglesia. Observemos que el apóstol dijo, aceptad el rebaño de Dios que está entre vosotros, cuidando de él no por fuerza, sino voluntariamente, ¿verdad? Es decir, de manera voluntaria, no por obligación. Dios no quiere que alguien asuma un cargo en la iglesia lamentando el peso de la responsabilidad. Ay, mire qué me está pasando. Mire, ¿por qué solo a mí? ¿Verdad? Y sintiendo que, ¿por qué tengo que venir yo el sábado? ¿Por qué tengo que venir el domingo? ¿Por qué tengo que venir este otro día? Bueno, si Dios le ha dado su talento a usted, usted inviértalo, multiplíquelo, porque Dios le va a pedir cuenta. Dios le va a decir, yo vengo por los intereses de todo eso que tú invertiste. ¿Y sabe qué? Eso va a su depósito. Y eso es necesario, porque cuando venga el Señor, que es lo que vamos a ir llegando ahí al verso 4, dice que Él vendrá ¿con qué? Lo primero que trae el Señor es la recompensa. Dice que vendrá y mi galardón conmigo. ¿Para qué? Para recompensar a quienes, a todos los que no hicieron nada en el reino de los cielos. No. Dios viene para recompensar de acuerdo a cómo hayan sido sus obras. Por eso hay que trabajar. Gástese para el Señor. Mire, a tiempo y fuera de tiempo. Haga la obra de Dios. Haga la obra de evangelista. Predique la palabra. Oh, no, pero yo no soy pastor, yo no soy evangelista. Predique, testifique de la obra que Dios ha hecho en su vida. Es importante que nosotros testifiquemos de las maravillas de Dios y que no solamente nos escuchen, soy la víctima, ¿verdad? De la queja, soy la víctima de tantas cosas que se oyen, ¿verdad? Dentro de las congregaciones. Yo soy la víctima, ay, pobre de mí, ¿verdad? La hermana queja, el hermano queja. No, dejemos de quejarnos, dejemos de mirarnos, ay, pobre de mí, sino que trabajemos con ánimo pronto, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ese ánimo en el cual el apóstol Pedro nos advirtió a nosotros, no por ganancias deshonestas, yo trabajo pero si me pagan, sino con ánimo pronto. Otra versión traduce por la avaricia del dinero. No lo haga por avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Pedro dejó bien claro que tenía que haber una razón correcta para hacer las cosas, es decir, el espíritu adecuado del que ha elegido servir libremente. Ese espíritu, hermano, que Dios ha puesto en nosotros para servir. No nos lo puso de adorno, como collar en nuestro cuello, ¿verdad? Sino que el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a hacer mejor las cosas, el que va a estar ahí, el que nos va a sostener, ¿verdad? El Espíritu Santo es el Paracleto. Me cansé, Él está ahí para renovar mis fuerzas, para empujarme a hacer bien las cosas. No haga nada solo por pasar como dice, el momento. No haga nada. Si usted solo lo piensa por pasar el momento, mire, no tendrá recompensa. ¿Se acuerda que abrí el tema de David, verdad?
ahora lo voy a volver a traer. David había pasado todas las situaciones difíciles en su crecimiento, tanto en lo físico como en lo espiritual, porque David era el menos visto de la familia. David era el más trabajador y todos los hijos de Isaí, robustos y elegantes, estaban en casa, en la casa de papi, en la casa de mami, disfrutando los banquetes. Y David, que era podía ponerlo en un punto, era el que no se tomaba en cuenta. ¿Por qué no se tomaba en cuenta? Porque era un simple pastorcillo, ¿verdad? Era un pastor. Oh, es pastor. ¿De qué trabaja, pastor? Estoy pastoreando. Y se puede imaginar hasta dónde se va el grado de un pastor. Usted está pastoreando ovejas, ¿verdad? Es el menos considerado, es el menos recompensado, ¿verdad? Así era lo que estaba pasando con David. Lo digo por David, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? A Dios no se le va ni una guiota. La palabra de Dios se va a cumplir en la vida. Así que Dios había visto a David, lo escoge para ser rey. Y cuando llega Isaí a la casa de Isaí, cuando llega Samuel a la casa de Isaí, cuando vio al primero robusto y dijo, este es el rey, y el Espíritu Santo le dice, no. ¿Por qué no? Porque Dios no mira lo de afuera, Dios mira lo de adentro. ¿Qué tan humildes nosotros somos? ¿Qué capaces somos nosotros de perdonar? ¿Qué capaces somos nosotros de que nos dicen, hermano, me puede llevar aquí, nomás vivo a 20 millas? Y usted le dice, no importa si son 25, si son 30 millas, yo lo llevo. Que esté dispuesto a hacer la obra en cualquier momento. Que esté dispuesto, como dice el versículo, con ánimo pronto. Dice que Samuel pasó el primero, pasó el segundo y siempre Dios le decía, no, este no es. Bueno, y ya estaba el banquete listo y dice, pregunta a Samuel, bueno, ¿estos son todos tus hijos? Y le dice, no, hay uno que está cuidando las ovejas. Y le dice, bueno, mándalo a llamar porque no nos vamos a sentar ni voy a ungir a ninguno de los que están aquí si no mandas a llamar a este que está trabajando diligentemente y que está en la práctica, no está solo en la teoría, sino que este está en el campo de batalla. Así que cuando lo mandan a llamar, venía aquel hombre, aquel muchacho, todo apestoso a borrego, ¿verdad? Todo sucio por sus luchas, por sus batallas que tenía contra las fieras que venían del campo a querer quitarle sus ovejas. Y cuando llega le dice el Señor, este es. David no esperó en una butaca, en un reclinable, el momento para decidir servirle a Dios, ¿no? Ya él ya estaba dando su servicio a Dios. Por eso es importante que usted sirva, y no importa a quién, lo importante es que usted sirva, porque de esa manera usted desarrolla su potencial, desarrolla todo lo que usted tiene para poder invertirlo en la obra de Dios. No solo se habla del dinero, se habla de su tiempo, se habla de también de su comunión con Dios. Invertir ese tiempo, estar dentro del propósito de Dios, teniendo esa comunión con el Señor. Es muy importante, amados hermanos. Seguimos con la siguiente parte. Así que, para no volver a traer lo de David, David fue ungido rey de Israel, pero no ejerció su función como rey en ese momento, sino hasta cuando llegó el momento preciso. Aún se hizo más servidor, porque el papá lo mandó cuando estaba en Israel enfrentándose a los filisteos, ¿verdad? Dice que tenían a Goliat ahí. Así que cuando se estaba enfrentando el pueblo de Dios con este hombre gigante que desafiaba al ejército de Israel,
¿a qué lo mandaron a David? Siendo rey, ungido, le dijo el papá, prepárate, alístate, porque vas a llevarle comida a tus hermanos. Les vas a llevar queso, le vas a llevar pan, le vas a llevar ahí uva, qué sé yo, un poquito de vino o agua o refresco. Quiero que vayas. Entonces, David hace la función del primer hombre que lleva correo a donde está el campo de batalla. Ahora, ¿usted qué piensa? ¿David salió corriendo desde el momento en que le dijeron o él se puso rebelde? Y dos cosas que no pudo haber hecho David. Salir con el queso y todo para la batalla desde el momento en que le dijeron, o se puso a renegar que él era un rey. ¿Cómo era posible que podía llevar aquello a la batalla? Que su posición era otra. No, dice que antes de él salir, buscó quien se quedara cuidando sus ovejas. Buscó quien se quedara llevando las ovejas al mejor lugar donde comer. O sea, no porque recibió aquel llamado dejó de hacer lo que estaba haciendo, sino que diligentemente cubrió lo que tenía de costumbre hacer y ahora iba a hacer otro trabajo más indigno, que era llevar comida, aún siendo rey. Sin embargo, no sabía que ahí iba a tener su recompensa, no sabía que ahí iba a ser gratificado el momento cuando él vio a aquel hombre que desafiaba al pueblo de Dios. Y dijo él, yo los veo, a este gigante lo veo como un oso, lo veo como un león. Así que para mí no es nada este que está desafiando al pueblo de Dios. ¿Y qué pasó? Hasta sus hermanos dudaron de él, ¿verdad? Y eso nos pasa hoy en día, ¿verdad? Cualquiera puede dudar de las cosas grandes que Dios quiere mostrar dentro de cada llamado. Así que David no sabía que ahí iba a ser el inicio de una demostración de que Dios estaba con él. Porque dice que desde el momento que fue ungido, desde ese momento, Dios empezó a obrar en su vida. Así que cuando se enfrenta con Goliat, Goliat le dijo tantas cosas de los cuales, como el enemigo de nuestras almas, no debemos de oír, aunque sean gigantes, sino que poner atención a lo que Dios dijo que tú eres. Es más importante poner atención a la palabra de Dios que a las palabras de los que siempre quieren oprimir o quieren tener ahí por debajo. Es muy importante que pensemos de que Dios tiene un propósito mayor de lo que otros ven en ti. Así que David derrotó a Goliat y fue recompensado por eso. Y desde entonces David empezó a tomar fama en ese lugar. No fama como de un artista, sino fama de que Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque Dios lo había ungido a través de Samuel. Ahora, volviendo a nuestro tema, porque estamos hablando de servir, ¿verdad? David se hizo más servidor. Ahora, nosotros tenemos que ser servidores. Tenemos que seguir actuando de la misma manera, ¿verdad? Dice en el verso 3, dice, como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño. ¿Cómo dice? Sino siendo ejemplos del rebaño, ¿verdad? Esta es la actitud que nos ha hecho disfrutar en la labor de difundir y exponer la palabra de Dios correctamente. Usted que predica la palabra, usted sabe que hay una gran responsabilidad delante de Dios. Así que vemos nosotros cómo Dios sigue obrando en nuestra vida y sigue respaldando los ministerios, sigue respaldando independientemente qué denominación es usted. Dios sigue obrando para que usted haga aquello con diligencia, no como teniendo señorío sobre los demás, ¿verdad? Porque Dios no llama capataces, Dios no llama caporales, ¿verdad? Dios no llama a aquellos que los van a sujetar a una esclavitud o a un maltrato. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Entonces, debemos de tener cuidado cómo tratamos
cómo tratamos al hermano, cómo tratamos aquí viene la actitud de tratar bien a nuestros hermanos. ¿Cómo los vamos a tratar? ¿Verdad? Tampoco esperemos solamente que nos traten bien y yo sigo siendo el rebelde, yo sigo siendo el que no quiero tratar de la misma manera. Hay una regla de oro en Mateo 12:7. Dice, todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. O sea, hay una recompensa. Cuando nosotros, ¿cómo quiere usted que lo traten a usted? Así usted también trate a sus semejantes, a sus hermanos, a su vecino, ¿verdad? A su cónyuge, ¿verdad? Así como usted espera que lo traten, así trate, con amor, ¿verdad? Con gozo, con alegría, ¿verdad? Con benignidad. Que las virtudes del Espíritu Santo fluyan en usted para beneficiar a otros. Porque otros también van a tener la actitud y el beneficio del Espíritu Santo va a venir sobre su vida. O sea, Dios tiene cuidado de todo. Y Dios pone de su mismo Espíritu en todos. En algunos para operar en diferente manera. Pero la causa o el propósito es el mismo. Es el mismo. Todos tenemos el mismo espíritu para funcionar de acuerdo al llamado que Dios nos ha dado. En otras palabras, lo que recalca el apóstol Pedro es que un anciano debería ejercer su ministerio en la manera correcta, no mandando, sino guiando. O sea, una cosa es mandar y otra cosa es decir cómo es que se debe de hacer de la mejor manera, ¿verdad? Muchas personas hace mucho tiempo me daba cuenta, decía, el día que yo llegue a ser pastor, yo le mocho la cabeza a todos estos cabezones. Y yo me quedé, ¿cómo es posible que voy a tratar así a las ovejas? ¿Verdad? ¿Cómo miraba a este hombre a la grey de Dios? Sí, aquí lo que nos está diciendo la carta del apóstol Pedro en el capítulo 5 es que apacentemos la grey de Dios, que tomemos cuidado de ellos, que aprendamos a ayudarles a cómo manejar todas estas cosas, a que hagamos la obra correctamente, a que expectemos no solamente obrar, sino que siempre nuestro enfoque esté en lo venidero, en la gloria de Dios, que esa gloria transformadora en la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, se ponen en un encaje todas estas cosas, ¿verdad? ¿Cómo voy a mochar cabeza yo? ¿Verdad que no? No se puede. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Es tomar cuidado, amarnos unos con los otros. ¿Dónde se cumple la palabra de Dios en nosotros? Cuando nosotros demostramos nuestro amor los unos por los otros. No fingir el amor los unos por los otros, porque en este trabajo no se puede fingir el amor. O ama o es todo lo contrario. Pero Dios nos llama a amar aún hasta nuestros enemigos. Entonces debemos de desarrollar ese amor de Dios, ese amor compasivo, ese amor de dedicar tiempo, de enseñar y de seguir instruyendo, ¿verdad? A fin de que todo creyente, a fin de que todo hombre de Dios esté listo para toda buena obra. Eso es importante. Así que no importa si usted es un predicador de púlpito, o sea alguien de que va a aprender, ¿verdad?, a cómo hacer las cosas. Todo esto tiene un poco, tiene su repercusión y tiene su responsabilidad. No podemos pedirle tampoco a la gente que colabore económicamente con cualquier causa en la cual nosotros mismos no estemos participantes también. No poner la carga sobre otros y nosotros nos quedamos con los brazos cruzados. No podemos hacer eso. Por eso dice que nosotros debemos de caminar en justicia. ¿Para qué? La justicia de Dios tiene 5 elementos importantísimos. Primero es que caminamos en verdad. Segundo es de que tenemos que caminar en rectitud.
Tercero es que debemos nosotros de tener equidad. Equidad es balancear, que todo vaya de acuerdo a no más para mí, ¿verdad? Sino que haya un balance de todo lo que se hace, ¿verdad? También la santificación, ¿verdad? La santificación es parte de nuestro servicio a Dios. Porque si perdemos nosotros la santificación, si no hacemos el proceso de santificación, entonces podemos fallar en las demás áreas de nuestra vida, ¿verdad? ¿Y cuál es el propósito de la formación del hombre de Dios? Para que camine en justicia y pueda hacer el buen trabajo, ¿verdad? La santidad. Número 5, la santidad es muy importante, sin la cual nadie verá al Señor. Así que colaboremos en todo lo que se nos sea posible dentro del reino de Dios. El Señor nos llama que nosotros somos, ¿verdad?, colaboradores de Él. Somos colaboradores, somos participantes del reino de Dios. De hecho, dice la palabra que somos herederos y coherederos con Cristo. O sea que hay una responsabilidad fuerte en nuestra vida para cómo nosotros poder caminar con Él haciendo lo mejor, ¿verdad? No perdamos el tiempo en otras cosas. No perdamos el tiempo en estar discutiendo, peleando, argumentando y no haciendo nada de lo que deberíamos de estar haciendo. Es importante que cada uno tome en cuenta que su servicio tiene que ser para bien. Su servicio tiene que ser para bendecir a otros, ¿verdad? No espere ser bendecido usted por lo que va a hacer, porque entonces ya tomó su recompensa, ¿verdad? Mejor espere que el Señor lo recompense, porque eso será grande galardón para su vida. El verso 4 nos dice, Pedro continúa diciendo de esta manera: y cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Quién es el príncipe de los pastores? Es nuestro Señor Jesucristo. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que el apóstol Pedro quería expresar? Dice que todos, especialmente los ancianos, ¿verdad?, dentro del ministerio, debería llevarse a cabo con la conciencia plena de que Él sirve al príncipe de los pastores. Eso es lo que he enfocado en esta enseñanza. Que nosotros siempre que hagamos las cosas, hagámoslas para el Señor. Pero tome en cuenta que es para el Señor, no cualquier cosa, ¿verdad? Debemos de hacer las cosas muy bien, prepararlas muy bien. Quizás no como el tiempo antiguo, ¿verdad? Cuando traían un macho cabrío para el sacrificio, tenían que cuidar de que este no estuviera cojo, no estuviera ciego, no estuviera con defectos. Que traer el mejor macho cabrío para ser sacrificado para Dios. ¿Verdad que no traían cualquier cosa? La que se me desbarrancó, decimos allá, ¿verdad?, en mi país, la que se rodó en una laguna, se quebró, se golpeó, y esa golpeada la voy a tener porque de todas maneras se va a morir. No. Así se ve una actitud cuando, aunque sea esto le llevo, aunque sea esto hago, ¿verdad? No, hágalo diligentemente. A Dios lo mejor. No le traiga cualquier cosa. A Dios tráigale lo mejor. Y no hay nada mejor que el sacrificio vivo, agradable y perfecto delante de Dios. Eso es lindo, eso es maravilloso. Así que el apóstol Pedro nos dice a nosotros, ¿verdad? Reconoce a quién le estás sirviendo. Reconoce para quién es que estás haciendo la obra, ¿verdad? Es muy importante que pienses para quién estás obrando, ¿verdad? Que nadie crea que está trabajando sin que vaya a recibir nada. Usted tiene que trabajar para Él, sabiendo que aunque no reciba recompensa aquí en la tierra, la recibirá de su Señor algún día. Y esa es nuestra esperanza.
Esta es la actitud en la cual tenemos que servirle a Dios, ¿verdad? No pensemos que vamos a tener gratificación inmediata. Aunque acuérdense que Dios es soberano y nos puede ratificar con bendecirnos y darnos cosas materiales o qué sé yo, ¿verdad? Aquí en la tierra. Y gloria a Dios por eso. Pero Dios se enfoca en algo más. Dios está enfocado en lo mejor. Dice que Dios está enfocado en que aquella corona que ha preparado para usted, llegar el día en que esa corona sea puesta en usted. Esa corona de la vida eterna. Imagínense si tomamos estas actitudes correctas, vamos a recibir las bendiciones correctas. Por eso es importante, amado hermano, que nosotros tengamos buena actitud para con el Señor, pero también para con nuestros semejantes, ¿verdad? Oremos en todo tiempo para que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a mejorar nuestra condición de vida, nuestra condición de servicio. Que Dios nos ayude a mejorar todas estas cosas que son importantes, que si nosotros descuidamos algo, podríamos perder todo. Por eso la ley no nos pudo salvar. La ley nos mostraba nuestra condición y solo era eso, porque había que cumplir la ley completa. Pero con una cosa, que se fallara, todo era en vano. No se podía cumplir la ley. Pero hoy que estamos bajo esa gracia, no hagamos como nosotros queremos. La gracia no es para darnos libertad a querer hacer como se nos da la regalada gana. La gracia es para que nosotros podamos actuar de la mejor manera dentro del reino de Dios. Así que yo le insto a usted a que mejoremos nuestra vida cristiana. Este es un tiempo precioso para mejorar cuál es la diferencia de ser un cristiano que está viviendo basado a la palabra de Dios y un cristiano que solamente dijo, bueno, yo también soy cristiano porque vivo en la era cristiana. No, eso no es así. Cambios, conversiones, arrepentimientos. Primero es el arrepentimiento. Y ahí viene la conversión. Y luego viene el nuevo nacimiento. Y luego viene lo que Dios quiere que se siga aplicando, ¿verdad? Ser bautizado y después estar enseñado a ser discípulos, dice el Señor, ¿verdad? A ser discípulo es alguien que está en la escuela para aprender cómo va a desarrollar su llamado y desarrollarlo de la manera correcta, de acuerdo a la palabra de Dios, a esa voluntad de Dios también. Así que cualquiera se puede preguntar, bueno, ¿cuán grande es esa gloria que Dios nos promete? ¿Qué entiende usted cuando escucha la palabra gloria? Porque hay una gloria en la que usted no se puede meter. Dice la palabra que cuando Salomón hizo el templo, ¿verdad? Porque su padre David no pudo hacerlo, ¿verdad? Porque había derramado mucha sangre. Así que Salomón construyó el templo y dice que cuando lo inauguró cayó la gloria de Dios. Descendió aquella gloria de Dios, que los que estaban haciendo todo lo que estaban haciendo tuvieron que salir corriendo porque era muy fuerte y nadie quería morirse. Esa es una gloria. Pero esta gloria que nos espera es para todo cristiano que termine la carrera. No solamente tiene un significado así, la gloria de Dios, como cuando nosotros decimos, está cayendo la gloria de Dios, está descendiendo la gloria de Dios, ¿verdad? Por supuesto, esa gloria salvadora, ¿verdad? Cuando se arrepiente a alguien que llega y aquella persona es salva en el momento porque confesó sus pecados, ¿verdad? Pero esta gloria, donde tiene corona, esto nos espera a todos aquellos que terminemos la carrera. Pero no solo es el punto terminar la carrera, sino terminarla bien.
Y esto es lo que Dios quiere. Termine bien la carrera que tiene por delante, porque no habrá galardón si no corre legítimamente. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios ponga en usted ese deseo ferviente de servirle con ahínco, con anhelo, desarrollar todas aquellas actitudes positivas para su servicio a Él. Desarrollar todo aquello, dejar todo lo que nos puede traer hacia abajo, dejar todo aquello que es un obstáculo para servirle a Dios. Enfoquémonos más en las cosas de arriba. Enfoquémonos más en Dios. Dice la palabra que pongamos nuestra mirada en el blanco de nuestra soberana vocación, que es Cristo nuestro Señor. Así que le hago esa invitación a usted, hermano, y a usted, amigo. A mi hermano yo le digo, sirvámosle a Dios con fervor. Busquémosle a Él en todo tiempo. Y oremos por cada grey, oremos por cada uno, unos por los otros. Tomemos cuidados unos por los otros cada día. Y a usted, amado amigo que me escucha, que tuvo la oportunidad de escuchar esta programación, yo lo invito a que tenga ese encuentro con Jesucristo. No tiene que decir tantas cosas. Quizás no puede traerle toda la lista de las cosas que usted ha vivido mal delante de Él. Solamente pídale que Él le salve. Solo le diga: Jesús, sálvame, límpiame con tu sangre preciosa y perdona mis pecados. Perdóname porque no había entendido tu propósito, pero hoy me entrego a ti, en mente y en corazón y todo mi ser. Me entrego, me deposito en tus manos, para que tú hagas lo que tú quieres, para que tú me enseñes, para que tú me guíes, para que tú me prepares para ser ese hombre o esa mujer apto para toda buena obra. Que Dios le bendiga, que Dios le siga bendiciendo y que tenga una feliz noche. Salmos 4:8. Que Dios me le bendiga.